Mi nombre completo es Mario Ortiz Rovirosa. Soy médico cirujano, egresado de la Universidad Veracruzana. Hice mis estudios de posgrado en psiquiatría en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Estudios de posgrado en psicoterapia de pareja en el Instituto de Salud Mental en la Ciudad de México. Y después hice psicoanálisis didáctico en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Soy miembro fundador de la Asociación Psicoanalítica de Psicoterapia Veracruzana y de la Asociación de Psicoterapia Chiapaneca. He sido catedrático de diferentes universidades en México, como la Iberoamericana, la del Valle de México, la Intercontinental, la Franco-Mexicana, etc. Llegué a Veracruz desde 1994, ejerzo la psiquiatría, la psicoterapia psicoanalítica y la terapia de pareja. El trastorno de ansiedad generalizada, que es la primera pregunta, obedece precisamente a un trastorno que afecta al cuerpo, al organismo, de manera general. Esto está llamado así, clasificado en el DSM-5, que cada determinados años saca una clasificación de todas las enfermedades psiquiátricas. Incluso lo puedes tú buscar en internet, DSM-5, y buscar trastorno de ansiedad generalizada, y te da todos los caracteres que generalmente son los síntomas. No habla de... El error de estas clasificaciones es que no habla propiamente del origen. Se cree que el trastorno de ansiedad generalizada puede ser detonado por algún problema actual, por algún estrés postraumático, algo complicado que haya vivido el ser humano, sea niño, adolescente, adulto o viejito, porque se puede presentar en cualquier edad, sin distinguir razas, ni edad, ni religión. Y también lo importante del trastorno de ansiedad generalizada es que afecta al organismo y a veces en específico órganos en especial. Los síntomas clásicos son la sudoración profunda, el nerviosismo, la taquicardia, la desesperación, el insomnio, la irritabilidad, la poca tolerancia a la frustración, sentimientos catastróficos, y frecuentemente caen en sentimientos hipocondríacos o paranoicos de que algo les va a pasar. En algunos hay una sudoración muy profunda todo el tiempo y la sensación en el pecho de un dolor. Generalmente van asociados también a otro problema, que es los trastornos de fobia y ansiedad o ataques de pánicos. Generalmente un trastorno de ansiedad maltratado evoluciona precisamente a trastornos de pánico y ansiedad, que lo que van haciendo en la conducta del ser humano es que lo van aislando en su conducta, invadiendo su mundo laboral, amoroso y social, que son las tres áreas para medir la salud mental, y poco a poco se van encerrando en sí mismo. A veces los psiquiatras y los médicos nos ponemos a estudiar médicamente al paciente y encontramos problemas en la tiroides. Un hipertiroidismo puede parecer o generar ansiedad o un síndrome de ansiedad generalizada. Una hipertensión también, una alza en el azúcar de la diabetes también te puede provocar esa situación. Un tumor en las glándulas suprarrenales que están en los riñones también te puede generar un síndrome de ansiedad generalizada, aunque no fuera lo clásico. Se presentan los síntomas que ya te dije, más los síntomas orgánicos que acompañan alteración de cada órgano. Generalmente, si tú quitas el estímulo que está provocando la ansiedad, desaparece, aunque
debe tratarse conjuntamente entre médicos, psicólogos, psiquiatras y a veces también en terapia familiar para que la familia comprenda qué sucede, porque generalmente como son síntomas que no se observan, muchas veces la familia no cree en lo que está presentando su familiar. La pregunta número 2, a nivel neuronal, lo que hay es una excitación de las neuronas y una transmisión continua o más frecuente de las sustancias cerebrales. Es difícil distinguir cuáles son las sustancias cerebrales que están interviniendo, pero se sabe que la adrenalina y la noradrenalina, es decir, sustancias neurotransmisoras derivadas de la dopamina, están aumentadas precisamente por el problema que se está viviendo, y estas causan todas las sensaciones en el cuerpo porque aumentan el flujo sanguíneo y son las que provocan la taquicardia, la sudoración o las arritmias cardíacas, la sudoración profusa, precisamente este exceso de producción de neurotransmisores que no se sabe exactamente por qué. Se cree también que pudiera heredarse el potencial y la predisposición a padecer de ansiedad generalizada. El cómo influye en la herencia es algo que no está bien determinado. No sabemos si en sí es la genética, no se ha descubierto algún gen en específico en donde se herede la ansiedad, pero sí sabemos que una familia, una madre, un entorno ansiógeno o tensional va a generar desde que una persona está en el vientre de la madre o es bebé, pueda tener incluso el síndrome o presentar síndromes de ansiedad. Generalmente son bebés muy llorones, muy inquietos, muy intranquilos y a veces son confundidos más adelante como niños hiperactivos. No está demostrada la herencia, pero se cree que juega un papel más importante el ambiente infantil en el cual vive el niño. El perfil de una persona con TAC generalmente es una persona desde pequeña nerviosa, inquieta, a veces enfermiza, melindrosa o difícil para comer o ingerir alimentos, quiere realizar actividades muy rápidas, tiene miedo a todo, se oculta, se esconde y trata de encontrar aliados como él. Alguien que tiene el síndrome de ansiedad generalizada generalmente va a hacer amistades con la problemática similar a la cual tiene. El perfil psicológico se va desarrollando, pero se nota en cada actividad. Son niños que decimos, o adolescentes muy nerviosos, muy inquietos, y en donde aparece algo que denotamos y llamamos como un pesimismo o negatividad. En los jóvenes lo que causa el TAC obviamente es la competencia, la competitividad y la lucha por estar en un mundo muy competitivo con el resto de los adolescentes, pero generalmente hay un detonante que puede ser una pérdida amorosa, la pérdida de una materia, la separación de los padres. Hay una situación traumática de pérdida que provoca el síndrome de ansiedad generalizada, un secuestro a un familiar cercano, la enfermedad del abuelito o del padre provoca esto, pero generalmente dura el tiempo que dura el problema que lo está ocasionando. También los jóvenes hay que sospechar en las drogas, en que estén consumiendo alguna sustancia psicoactiva o estimulante, sobre todo si antes no presentaba la conducta, es necesario hacer un antidoping. Su calidad de vida se afecta porque se va reduciendo precisamente a los espacios que el que tiene el síndrome de ansiedad puede controlar. Se junta con personas como él, pero también se junta con personas que lo protejan. Es gente que no suele caer mal, sino simplemente transmite esa ansiedad a los demás y esa inquietud. Pero su círculo social se va cerrando porque generalmente, como te decía antes, pueden hacer ataques de pánico o ansiedad y empiezan a paralizar su conducta al grado a veces de encerrarse en su cuarto y sin querer ir a la escuela ya. Bueno, el TAC y el estrés van de la mano. El estrés no tiene una traducción propiamente al español. Es un término que surge en los 70s y prácticamente es una traducción similar, estrés y ansiedad.
y es como preguntar qué es la ansiedad y qué es el trastorno de ansiedad. El estrés sería parte, la base de lo que es un trastorno de ansiedad, aunque no es definido como tal. Porque se dice que una persona estresada es aquella que está presionada por el trabajo, tiene un examen, tiene que presentar un trabajo y pasa por una situación de estrés. Es decir, el estrés es considerado como algo más pasajero, que afecta solo un área de tu vida, una parte de tu cuerpo si estás nervioso, y el trastorno de ansiedad generalizada afecta a todo el organismo y a todas las actividades. Hay diferentes tratamientos, pero el básico son los ansiolíticos. El medicamento más vendido en el mundo es el Tafil, que contiene una sustancia que se llama alprazolam. Todos son derivados del diazepam. Desde que el diazepam surgió, han surgido muchos medicamentos ansiolíticos y esto ayuda mucho precisamente a romper las cadenas químicas de ansiedad y la persona esté tranquila e incluso pueda dormir, porque es otro de los síntomas clásicos del trastorno de ansiedad, que es el insomnio. El problema con estos medicamentos es que son mal utilizados y recetados por los médicos o automedicados. Una persona va a una farmacia, le hace una receta, pide, y el exceso de estos medicamentos y el uso continuo pueden causar adicción y tolerancia, es decir, el organismo necesita cada día más. No tiene tanto peligro un chico que ingiriera estas sustancias como intento para suicidarse, aunque la mayor cantidad de intentos suicidas es por la ingesta de ansiolíticos. Además de los ansiolíticos, están, como decía, la psicoterapia individual, está la psicoterapia en pareja, en caso que solo fuera una pareja, y la psicoterapia familiar. Tienen que tratarse de manera integral. El problema principal es que los pacientes abandonan fácilmente el tratamiento. Los padres pueden apoyar entendiendo que el hijo o la hija tiene un síndrome o un trastorno que puede ser pasajero, que puede ser hereditario, que ellos pueden estar influyendo. Hay chicos que presionan mucho a los hijos, sobre todo a las madres, a las niñas con problemas de alimentación, y desde luego tienen que bajarle ellos a la presión con los chicos para bajar los niveles de estrés. Y por la otra, si hay una situación familiar que es la que esté causando el estrés, acudir ellos también a las citas de terapia familiar para ir entendiendo los factores estresores o los que están provocando la ansiedad. Bueno, las repercusiones psicológicas puede ser que el paciente cada día vaya aumentando su enfermedad o trastorno y vaya limitando su actividad social, laboral y amorosa. Y una situación interesante es que el síndrome de ansiedad generalizada puede ir afectando también el organismo, porque cada paciente de estos tiene un órgano, decimos, blanco de choque, que puede ser el estómago. Es gente que siempre padece gastritis, colitis, puede ser que padece los pulmones, tiene problemas respiratorios, asma, puede ser que padezca de los riñones, como que hay un órgano, o la piel incluso, ¿no? Gente que padece de vitiligo, es frecuente que vaya asociado a un síndrome de ansiedad generalizada. He tratado frecuentemente casos de ansiedad generalizada y recuerdo el caso de un chico que venía de los Estados Unidos con su familia, su esposa y su hijo recién nacido. Vinieron de vacaciones hace como un año y él tendría un síndrome de ansiedad generalizada desde pequeño y llegó a México con toda la familia a tratarse, bueno, al consultar, y no identificaban el origen hasta que platicando descubrimos que cuando él era un bebé, bueno, un niño de 3 años, iba en carretera, cruzaron las vías del tren, él iba cargado por la tía, adelante iban papá y mamá y los embistió, chocó un tren, muriendo la tía querida. Él había ignorado durante tantos años el hecho, ahí lo platicó uno de los familiares, y él empezó a llorar y a liberar toda su tensión. Solo que el paciente llore y exprese y no se quede callado, y llevarlo en la terapia, el tratamiento, que pueda expresar todos sus sentimientos. A partir de entonces, él disminuyó, al otro día lo vi, su síndrome de ansiedad generalizada, y desde luego con apoyo
de medicamentos y apoyo de la familia. Hoy lo he visto un año después y está totalmente recuperado, ya sin medicamento y sin la ansiedad generalizada. De repente le vienen pequeños brotes o síntomas ansiógenos que podemos tener cualquiera de nosotros. El ejemplo de un caso fallido se vuelve en varios casos fallidos porque la familia no está de acuerdo en acudir, no deja de ser una visita al psiquiatra, que todavía no tenemos cultura adecuada para eso, el precio de los medicamentos, el que tengan que tomar el medicamento por 4 a 6 meses, pero lo principal que los hace abandonar o que sea fallido el tratamiento es la sensación de que se van a volver adictos al medicamento. Entonces, una vez que se sienten bien, lo abandonan, o como los medicamentos tienen efectos secundarios como somnolencia y disminución de los reflejos, pues lo suspenden el tratamiento. Pero son pacientes que regresan después. ¿Qué le recomendaría a las personas y a los familiares? Que acudan a una consulta médica general para que le hagan estudios primero, una revisión médica adecuada, para ver si no es un padecimiento orgánico, que es lo primero que habría que descartar, si sale o está sano, acudir a una consulta psicológica con la familia y después en lo individual para identificar las causas o los estresores o los detonantes psicológicos y desde luego también ver el entorno social. A veces los jóvenes están sufriendo de bullying, no se lo cuentan a sus familiares y esto es los que tienen ansioso e incluso quieren renunciar a ir a la escuela por los casos de maltrato físico, moral, que sufren en la escuela. Entonces es un tratamiento en conjunto y lo que le diríamos a los papás es que yo les digo, vayan a una consulta cuando voy a dar pláticas a las escuelas, aparte de describirle algunos de los síntomas que pueden tener la ansiedad, que son crónicos, que duran más de 6 meses, para hablar de un trastorno de ansiedad generalizada, pueden pasar una semana o 2 y ser algo que tiene que ver con tu vida cotidiana, pero si tienen más de 3 a 6 meses, ya hablamos de un trastorno de ansiedad generalizada que requiere tratarse con medicamentos y psicoterapia.